La mayoría de las personas imagina que el purgatorio es un lugar de tormento, casi como un castigo impuesto después de la muerte. Sin embargo, esta imagen distorsionada esconde el verdadero propósito de este estado transitorio. Según las enseñanzas espirituales de Allan Kardec, el purgatorio no es un lugar geográfico, sino una condición del alma que refleja su grado de apego a lo que aún no ha sido comprendido o superado en vida. No hay castigo arbitrario, sino una consecuencia natural de las elecciones morales hechas a lo largo de la existencia. El sufrimiento no viene de fuera, sino que brota del interior de la propia conciencia que reconoce con dolorosa claridad todo aquello que dejó de hacer, reparar o aprender. Y es en este punto donde muchos quedan atrapados por tiempo indefinido. Pero la pregunta que pocos se hacen es, ¿existe realmente un camino más corto para salir de este estado? La respuesta puede ser más accesible de lo que se imagina, y lo entenderá hasta el final de este video. La mayor trampa del purgatorio no es el sufrimiento en sí, sino el estancamiento espiritual. Según Kardec, muchos espíritus permanecen atrapados en lazos de orgullo, arrepentimiento e ignorancia, sin siquiera percibir que están en condición de aprendizaje. Al contrario de lo que se piensa, no hay entidades que impidan la evolución. Lo que bloquea la salida del purgatorio es el estado interno del espíritu, su resistencia a aceptar ciertas verdades y la dificultad para perdonarse a sí mismo y a los demás. Por eso, conocer estas leyes es liberador. Saber lo que realmente ata a un alma y lo que la libera puede cambiar la forma en que vivimos ahora. Si este contenido ya le está haciendo reflexionar, aproveche y suscríbase al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo esta valiosa información con quienes también buscan respuestas verdaderas sobre la vida después de la muerte. Ahora, vamos a entender qué es lo que de hecho acelera el proceso de liberación en el plano espiritual. El primer paso para salir del purgatorio más rápido es comprender que el dolor del alma no es castigo, sino un recurso de despertar. Allan Kardec reveló que el sufrimiento después de la muerte funciona como un espejo. Todo lo que no quisimos ver durante la vida aparece con absoluta nitidez. Muchos espíritus relatan que la angustia proviene del reconocimiento tardío de las consecuencias de sus actos. Ven con claridad el impacto que causaron en los demás, sin la posibilidad de justificar o negar. Es justamente en ese instante cuando surge la primera oportunidad de liberación, el arrepentimiento sincero. Pero no basta con sentir remordimiento. Es preciso ir más allá, deseando profundamente reparar el mal hecho, aunque sea simbólicamente. Este deseo intenso, según los espíritus, emite una vibración más ligera, que atrae auxilio y permite el avance. Sin esta voluntad real de cambio, el espíritu se mantiene envuelto en sus propias sombras. Otro factor esencial es el desprendimiento de los vínculos materiales. Kardec explica que el apego a la materia es una de las mayores causas de sufrimiento en el plano espiritual. Espíritus que continúan ligados a las posesiones, títulos o relaciones mal resueltas permanecen en estado de perturbación. Mientras el alma insiste en controlar lo que dejó en el mundo físico, sufre. Por eso, el desapego consciente, cultivado aún en vida, es una de las mayores protecciones contra un tránsito difícil. Renunciar al control, aceptar el curso natural de la existencia y confiar en la continuidad de la vida son actitudes que elevan la vibración del alma. Espíritus más desapegados se liberan con mayor facilidad, pues reconocen que nada de lo externo define su esencia. Cuando esta comprensión se instala, el purgatorio deja de ser un castigo y se transforma en una etapa de aprendizaje acelerado, rumbo a esferas más luminosas. Pero ¿y aquellos que murieron de forma repentina o con profundos rencores, acaso también logran salir de este estado? Según los relatos recolectados por Kardec, la respuesta es sí, aunque el proceso sea más delicado. Espíritus que parten abruptamente suelen despertar en estado de confusión. Tardan en entender que ya no pertenecen al mundo físico
y muchas veces se niegan a aceptar esa realidad. Este choque puede prolongar la permanencia en el purgatorio. Sin embargo, cuando son acogidos por entidades benevolentes y orientados con paciencia, logran poco a poco ubicarse. La clave para estos casos está en la plegaria sincera de los encarnados. Cuando alguien ora con fe, no está solo emitiendo palabras, sino creando un puente vibratorio que alcanza al espíritu en sufrimiento. Esta conexión puede abrir brechas en la densidad emocional en que se encuentra, iluminando los primeros pasos hacia la salida. La influencia de los vivos sobre los muertos es mayor de lo que se imagina. Kardec observó que los pensamientos, sentimientos y actitudes de los encarnados afectan directamente a los desencarnados, principalmente a aquellos en condición de fragilidad emocional. La crítica constante, el odio cultivado o incluso el exceso de lamento pueden aprisionar aún más al espíritu en su sufrimiento. En contrapartida, cuando un familiar decide perdonar sinceramente, liberar culpas antiguas y enviar vibraciones de amor, ocurre un cambio real en el estado vibracional del alma que partió. Es como si una ventana se abriera dentro del purgatorio, permitiendo la entrada de luz. Esa luz no viene de un lugar externo, sino de la transformación afectiva entre los mundos. Cuando comprendemos esto, percibimos que ayudar a alguien a salir del purgatorio no exige rituales complejos, sino elecciones conscientes de amor, perdón y compasión que podemos tomar aún hoy. Es importante entender que la velocidad con la que un alma sale del purgatorio está directamente ligada al grado de conciencia que desarrolla después de la muerte. No se trata de rezar más o haber seguido un código religioso específico, sino de cómo el alma lidia con sus fallas y cómo se dispone a evolucionar. Allan Kardec destacó que el progreso espiritual ocurre por el esfuerzo individual de mejorarse, incluso fuera del cuerpo físico. Espíritus que asumen responsabilidad por sus propias actitudes, que piden ayuda y se muestran dispuestos a aprender, avanzan con mucha más rapidez. Aquellos que continúan victimizándose, culpando a los demás o negándose a cambiar, permanecen atrapados en sus propias creaciones mentales. Esto nos lleva a una reflexión práctica. No basta querer salir del purgatorio, es preciso cambiar la estructura interna que nos mantiene en él. Y esta transformación, aunque dolorosa, puede ser profundamente liberadora. Otro punto fundamental en las enseñanzas de Kardec es que ninguna alma está sola. Incluso en el estado más doloroso, existen espíritus protectores y trabajadores de la luz intentando auxiliar. El problema es que el alma no siempre logra percibir esa presencia, justamente porque está sumergida en su dolor. La ceguera espiritual no es permanente, pero necesita ser superada con esfuerzo y humildad. Cuando el espíritu reconoce que necesita ayuda y se abre al auxilio, las puertas comienzan a abrirse. La humildad, por lo tanto, es una llave de oro en este proceso. Muchas veces, el orgullo impide al alma aceptar apoyo, creyendo que no necesita de nadie. Pero en el plano espiritual, como en la tierra, nadie evoluciona solo. La colaboración entre los planos es una de las mayores fuerzas del universo. Entender esto es como encender una vela en medio de la oscuridad. Muchos también se preguntan cuánto dura el purgatorio. La respuesta no es simple, pues el tiempo en el mundo espiritual no sigue el mismo ritmo que el nuestro. Hay espíritus que permanecen años, décadas o incluso siglos en este estado, pero también hay aquellos que en pocas semanas logran elevarse. Todo depende del grado de comprensión, del arrepentimiento y de la voluntad de transformarse. El tiempo no es impuesto por ninguna fuerza externa, sino creado por la propia alma, que progresa o se estanca de acuerdo con sus elecciones. Kardec fue claro al afirmar que no hay castigo eterno, sino consecuencias naturales. El alma progresa siempre que elige el bien, el perdón, la superación del egoísmo. Por eso no es posible medir el purgatorio en días o años, sino en etapas de conciencia. Esta comprensión nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo hoy que puede acelerar mi viaje espiritual mañana? La práctica del bien, según los espíritus,
tiene un peso gigantesco en el más allá. Espíritus que cultivaron la generosidad, incluso en gestos simples, relataron un paso más suave y breve por el purgatorio. Esto sucede porque el bien practicado en vida genera un magnetismo sutil que protege y eleva. Kardec observó que la verdadera caridad, aquella que nace del corazón y no del interés, tiene el poder de abrir caminos en el plano espiritual. No se trata de sumar buenas acciones para tener crédito después de la muerte, sino de vivir con la conciencia de que cada actitud moldea nuestra realidad futura. El bien no anula errores del pasado, pero crea una base sólida para reconstruir y avanzar con menos peso. Cuando es practicado con sinceridad, suaviza el impacto de los aciertos que aún no se han hecho, y esto acelera, de forma práctica, la liberación del alma en el estado de purificación. La lucidez del alma también es un factor decisivo. Existen espíritus que, aun habiendo sido religiosos en vida, llegan al otro lado completamente despreparados. Esto ocurre porque seguir un dogma sin comprender su esencia no garantiza claridad espiritual. Kardec refuerza que el conocimiento racional de las leyes espirituales prepara el alma con más eficiencia. Aquellos que estudian, cuestionan y buscan entender el porqué de las cosas desarrollan una conciencia más firme. Y esa lucidez, en el momento de la muerte, es como un mapa que orienta los primeros pasos fuera del cuerpo. Espíritus lúcidos identifican con más facilidad dónde están, qué sienten y qué deben hacer. Los que vivieron en la repetición ciega de rituales o en el miedo a castigos divinos enfrentan confusión y parálisis. Por eso, estudiar, reflexionar y comprender la lógica de la vida espiritual es una forma directa de prepararse para no perderse en el purgatorio. Aún dentro de las enseñanzas de Kardec, cabe destacar el papel de los centros de auxilio espiritual. Son regiones organizadas en el plano extrafísico, coordinadas por espíritus más elevados, que acogen y orientan a aquellos que desean progresar. Pero estos lugares no son accesibles por la fuerza. Es preciso que el alma esté receptiva, aunque sea mínimamente. Espíritus endurecidos por la ira, la revuelta o el apego extremo muchas veces no logran ni percibir la presencia de estos espacios. Por eso, el perdón y la entrega son actitudes que funcionan como contraseñas vibratorias. Cuando el alma emite el deseo sincero de cambiar, automáticamente sintoniza con esos puestos de acogida. Y allí comienza un nuevo ciclo. Kardec describió diversas comunicaciones donde espíritus relataron con emoción el momento en que percibieron ser ayudados, incluso sin creerse dignos. Esto demuestra que el acceso al auxilio no depende de la perfección, sino de la apertura al aprendizaje. Muchos familiares buscan ayudar a sus seres queridos después de la muerte a través de ceremonias religiosas, promesas e incluso objetos simbólicos. Sin embargo, según Allan Kardec, lo que realmente llega al espíritu no es el acto externo, sino la intención emocional que lo impulsa. Una oración simple, hecha con verdad y compasión, puede tener más impacto que rituales elaborados sin un involucramiento sincero. La fuerza del pensamiento es una de las leyes más subestimadas de la vida espiritual. Cuando alguien se concentra en enviar amor, perdón y aceptación a un espíritu en sufrimiento, esa vibración actúa directamente en su conciencia. Es como una brisa suave que atraviesa la rigidez del arrepentimiento y lo invita a seguir adelante. Kardec afirma que no existe esfuerzo sincero que se pierda. Toda energía emitida con buena intención alcanza su destino. Por eso, el mejor regalo que alguien puede dar a un ser querido desencarnado es la liberación emocional de las ataduras que aún los ligan. Otro aspecto poco discutido es el papel de la autoimagen después de la muerte. Muchas almas permanecen atadas a lo que creían ser en vida. Espíritus que se juzgaban superiores, importantes o indispensables, tienen gran dificultad en aceptar que ahora forman parte de un nuevo plano donde esas etiquetas no tienen valor. Kardec relató que este tipo de apego es una de las causas más frecuentes del estancamiento espiritual. Mientras el alma insiste en mantener un papel, no logra percibir lo que tiene delante.
Es como alguien que se niega a quitarse un disfraz, incluso después de que el baile ha terminado. La salida del purgatorio, en este caso, exige el abandono de la identidad construida en base al ego. Aceptarse como un espíritu en aprendizaje, sujeto a errores y aciertos, es el inicio de la verdadera libertad. Sin este cambio de percepción, el alma continúa interpretando papeles que ya no tienen sentido en ese nuevo escenario. Es por eso que el autoconocimiento durante la vida es una herramienta tan poderosa. Kardec defendía que cuanto más una persona conoce sus tendencias, sus defectos y sus virtudes, más preparada estará para lidiar con la realidad del mundo espiritual. No se trata de vivir en culpa o autoexigencia, sino de observarse con honestidad. Quien evita el enfrentamiento con su propia sombra en la tierra, inevitablemente lo enfrentará después de la muerte. Y cuanto antes se inicie este proceso, más ligera será la transición. El purgatorio no es un castigo divino, sino una consecuencia natural del desconocimiento de sí mismo. Conocerse es como iluminar el propio camino antes de cruzar el puente entre los mundos. Cuando esto sucede, el alma no llega ciega al otro lado, sino con los ojos mínimamente abiertos a lo que vendrá. Y esto reduce significativamente el tiempo de permanencia en estados de sufrimiento. La compasión por uno mismo también es una fuerza decisiva en el proceso de liberación espiritual. Kardec destacó que muchos espíritus permanecen atrapados no por maldad, sino por culpa excesiva. El arrepentimiento es necesario, pero cuando se transforma en autopunición, paraliza. El alma que se niega a perdonarse permanece en círculos mentales de dolor, reviviendo constantemente sus errores. Para salir del purgatorio, es fundamental entender que fallar es parte del proceso evolutivo. Reconocer los daños causados, desear repararlos y seguir adelante es el camino más eficaz. El estancamiento nace cuando el espíritu se siente indigno de la luz y rechaza la posibilidad de un nuevo comienzo. Por eso el perdón empieza por dentro. Cuando el alma acepta que aún está en proceso y que puede evolucionar, incluso con marcas, da el primer paso concreto hacia la libertad. Nadie sale del purgatorio mientras insista en permanecer en el papel de condenado. Un punto que también merece atención es el impacto de la rigidez moral en las experiencias post-mortem. Espíritus que vivieron atrapados en reglas inflexibles, juzgándose a sí mismos y a los demás con severidad, muchas veces enfrentan sufrimiento intenso al percibir que su visión era limitada. Kardec alertaba sobre los peligros de la intolerancia espiritual. Quien se cree dueño de la verdad, cierra las puertas a nuevas comprensiones. En el purgatorio, este tipo de alma sufre no solo por el dolor de los errores, sino por el choque de constatar que condenó injustamente a muchos otros. La rigidez se disuelve en vergüenza y arrepentimiento, pero este proceso puede ser largo y doloroso. La flexibilidad de pensamiento, el respeto a las diferencias y la apertura al diálogo son cualidades que protegen al alma incluso después de la muerte. Cuanto más tolerante y comprensiva fue la vida de la persona, más suave tiende a ser su experiencia en el plano espiritual. Es esencial hablar sobre el coraje de cambiar. Salir del purgatorio más rápido exige mucho más que arrepentimiento o plegarias externas. Exige decisión. Kardec nos muestra que el espíritu progresa cuando decide, con firmeza, abandonar patrones antiguos y abrirse a lo nuevo. Este cambio no ocurre de una vez, sino que comienza con una elección sincera. Espíritus que asumen este compromiso interno, aunque todavía con dudas o recelos, ya no están estancados, entran en movimiento, y el movimiento espiritual es lo que rompe las cadenas del dolor. Por eso, la clave final no está en los demás, sino en cada uno. Nadie puede hacer este trayecto por usted, pero todos pueden ser inspiración, apoyo y espejo. Lo que define el tiempo de permanencia en el purgatorio es el momento en que el alma dice, «Estoy lista para seguir». Y cuando esa decisión es real, el universo entero parece conspirar para abrir el camino. Incluso entre quienes creen en la vida después de la muerte,
todavía hay mucha confusión sobre lo que realmente le sucede al alma al dejar el cuerpo. Kardec dejó claro que el estado del alma depende enteramente de su condición moral y emocional. No es el lugar de entierro, el número de misas o el tipo de despedida lo que define su destino, sino los vínculos que mantiene consigo misma y con el mundo que dejó. El alma que parte en paz, con conciencia tranquila y corazón ligero, difícilmente se demora en el purgatorio. En cambio, aquella que parte cargando rencores, apegos y culpa, tiende a enfrentar un proceso más largo. Esto no es castigo, sino consecuencia. Esta percepción cambia completamente la forma en que encaramos la muerte, no como un fin, sino como una continuación de aquello que ya veníamos construyendo. Y esta construcción comienza aquí, ahora, en cada pensamiento y actitud de la vida cotidiana. Otro punto importante que Kardec destacó es la inutilidad de fórmulas preestablecidas para apresurar la liberación del alma. No existe un conjunto mágico de palabras que abra las puertas del mundo espiritual. Lo que transforma es la verdadera intención tanto del espíritu como de los encarnados que desean ayudarlo. Por eso, las oraciones repetidas mecánicamente tienen poco efecto. En cambio, un pensamiento sincero cargado de afecto y comprensión puede atravesar barreras densas. La conexión espiritual no se produce por cantidad, sino por calidad. Cuando un hijo piensa con ternura en el padre que partió, o cuando un amigo recuerda con gratitud los momentos vividos, esa energía alcanza el alma. Y dependiendo de su disposición interna, puede responder inmediatamente. Es un intercambio silencioso, pero poderoso. Y entender esto nos da una herramienta real para ayudar a quienes amamos a atravesar esta etapa con más ligereza. Existe también una etapa decisiva en la salida del purgatorio que pocos comprenden: la revisión de vida. Según Kardec, todo espíritu, al despertar plenamente en el plano espiritual, pasa por un proceso de rememoración donde revisa sus actitudes, elecciones y omisiones con claridad. No hay juicio externo, solo la propia conciencia asumiendo la responsabilidad por todo lo que hizo. Es un momento de verdad absoluta, sin justificaciones ni máscaras, y dependiendo de la manera en que el espíritu encara esta revisión, puede liberarse o aprisionarse aún más. Aquellos que miran con humildad, reconocen sus errores y deciden reparar, inician su regeneración. Los que se sublevan, niegan o transfieren culpas, permanecen paralizados. El purgatorio, en este caso, es el espacio simbólico de esa revisión interrumpida. Cuando el proceso es aceptado con sinceridad, se transforma en impulso de ascensión. Otro elemento que Kardec señaló como esencial para la liberación espiritual es la capacidad de desligarse de los dolores del pasado. Muchos espíritus permanecen presos a experiencias traumáticas que no fueron elaboradas emocionalmente. Cargan heridas abiertas que continúan sangrando incluso después de la muerte. El purgatorio, para esas almas, se convierte en un campo de repetición, donde el sufrimiento vivido sigue sintiéndose de forma intensa. La curación solo ocurre cuando hay disposición para mirar esas heridas de frente, comprenderlas y acogerlas. El sufrimiento no es eterno, pero el apego al dolor puede hacerlo duradero. El alma que desea salir necesita tener el coraje de abandonar el papel de víctima. Necesita elegir seguir adelante, incluso sin tener todas las respuestas. Y esa elección, cuando se toma con sinceridad, abre caminos que antes parecían cerrados. La liberación comienza con el gesto de soltar lo que ya no puede ser cambiado. También es importante recordar que el proceso de salida del purgatorio no ocurre de forma solitaria. Existen equipos espirituales preparados para acoger a cada alma dispuesta a seguir adelante. Kardec relató diversos casos de espíritus que, después de largos períodos de dolor, fueron rescatados por guías y conducidos a lugares de recuperación. Pero estos rescates solo suceden cuando el alma emite una señal mínima de apertura. Ninguna ayuda es impuesta. Todo es ofrecido con respeto al libre albedrío. El alma necesita aceptar ser ayudada. Este punto es crucial. No importa el grado de sufrimiento,
siempre habrá amparo, pero es necesario querer recibir. Cuando esto sucede, se inicia una jornada de reeducación espiritual, donde el alma aprende a lidiar con sus sentimientos, a comprender sus elecciones y a desarrollar nuevas formas de pensar. Es un proceso lento, pero profundamente transformador. La liberación definitiva del purgatorio no significa perfección, sino superación de una etapa. Kardec fue claro al decir que no existen saltos en el progreso espiritual. Cada etapa es vencida con esfuerzo, conciencia y cambio de postura. Cuando el alma sale del purgatorio, no se vuelve automáticamente iluminada, sino que adquiere condiciones de seguir aprendiendo en ambientes menos densos. Es como salir de una sala oscura e ir a un espacio con más luz, donde se puede ver con más claridad y seguir evolucionando. Este avance no es un privilegio, sino un derecho natural de todo espíritu que se dispone a caminar. La buena noticia es que todos, sin excepción, pueden salir del purgatorio. No importa lo que hicieron, cuántas veces se equivocaron o cuánto tiempo pasaron en sufrimiento. Lo que importa es el momento en que deciden cambiar, y esa decisión puede ser tomada en cualquier instante, incluso ahora. Cuando hablamos de salir del purgatorio más rápido, es preciso recordar que el tiempo espiritual está directamente ligado al grado de lucidez del alma. Cuanto más consciente se vuelve el espíritu de sus acciones, emociones y pensamientos, más capacidad adquiere para transformar su realidad. Kardec observó que este proceso no depende de castigos o recompensas externas, sino de la claridad interior. El alma se libera cuando entiende por qué sufre y qué necesita hacer para cambiar. Esta toma de conciencia es el punto de inflexión. Muchos pasan siglos en sufrimiento porque no logran o no quieren ver su propia responsabilidad. Otros en pocas semanas logran una elevación significativa. Todo depende de la disposición íntima de romper con los patrones mentales que crearon el estado de dolor. Por eso, acelerar la salida del purgatorio no es un milagro, es una decisión continua de ver con verdad y actuar con coraje. Es interesante notar cómo muchas veces tenemos miedo de hablar sobre el más allá con naturalidad. Este tabú cultural, presente en diversas sociedades, dificulta que las personas se preparen emocional y espiritualmente para esta transición. Kardec insistía en que estudiar la vida espiritual, aún en vida terrenal, es una forma de evitar largos períodos de confusión en el más allá. El conocimiento libera. Cuanto más natural tratemos el asunto, menos aterradora será la experiencia. Saber que el purgatorio no es una punición, sino una etapa de aprendizaje, ya alivia gran parte del miedo. Cuando comprendemos que el alma lleva consigo lo que cultivó, pasamos a vivir con más atención a las elecciones diarias. Esta conciencia es el mayor antídoto contra el sufrimiento prolongado. La preparación no está en rituales ni en garantías religiosas, sino en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos mientras estamos aquí. Además, la forma en que lidiamos con los demás tiene un impacto directo en nuestra propia jornada espiritual. Kardec fue enfático al decir que los sentimientos de rencor, venganza e intolerancia son cadenas que atan el alma a estados densos. Perdonar, a pesar de ser difícil, es una de las actitudes más liberadoras que alguien puede cultivar. Y este perdón no es solo externo, sino también interno. Perdonarse a sí mismo, comprender los propios límites y aceptar que todos estamos en proceso es esencial para que el alma no se paralice. Muchos espíritus permanecen en el purgatorio porque no logran desprenderse del rencor que sintieron o causaron. Esa energía los ata como si estuvieran en una habitación cerrada, donde solo la llave del perdón puede abrir la puerta. Liberar resentimientos es una forma práctica e inmediata de elevar la propia vibración y permitirse avanzar. Otro aspecto que acelera el progreso espiritual es la gratitud. Aunque parezca simple, este sentimiento tiene el poder de transformar profundamente el alma. Espíritus que aprenden a agradecer, incluso en medio del dolor, demuestran madurez espiritual. Kardec relata casos en que el alma,
aún pasando por sufrimiento intenso, encontró paz al reconocer el valor de las experiencias vividas. Este cambio de perspectiva marca toda la diferencia. El alma deja de sentirse víctima y pasa a percibirse como aprendiz. Este giro interior es un punto de inflexión. La gratitud reorganiza el campo vibratorio del espíritu, facilitando su conexión con esferas más elevadas. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que incluso las dificultades encierran enseñanzas. Cuando el alma comprende esto, comienza a liberarse de las ataduras del pasado y a caminar con más ligereza y claridad hacia su evolución. Es común que durante la permanencia en el purgatorio, el espíritu entre en contacto con escenas de su vida que no querría recordar. Momentos de omisión, palabras duras, elecciones egoístas salen a la luz con una fuerza implacable. Este enfrentamiento con la verdad puede ser angustiante, pero es precisamente él el que proporciona curación. Kardec explica que esta revisión profunda de la conciencia es una oportunidad de reorganización moral. Cada recuerdo es una oportunidad de reflexionar, sentir y buscar una nueva comprensión. Evitar este proceso solo aplaza el dolor. Enfrentarlo con honestidad es la única forma de superarlo. Y cuanto antes el alma decide mirarse a sí misma sin máscaras, antes se libera. Por eso, es tan importante desarrollar aún en vida la capacidad de reconocer errores, pedir perdón y reconciliarse. Estas prácticas nos preparan para enfrentar con dignidad la propia verdad cuando llegue el momento. Necesitamos comprender que la salida del purgatorio no es un premio que alguien recibe, sino una conquista construida internamente. No depende de trueques espirituales, sino de una transformación real. Allan Kardec enseñó que todo en el universo sigue leyes justas y coherentes. El alma cosecha lo que sembró, pero siempre puede replantar el terreno y comenzar de nuevo. Ninguna falla es definitiva. Ningún error es mayor que la posibilidad de cambio. El purgatorio es un reflejo de las áreas que aún necesitan ser trabajadas y curadas dentro del espíritu. No existe para castigar, sino para preparar. Y la mejor forma de salir de él es empezar, aún en vida, a desarrollar las virtudes que facilitan esta transición. Humildad, perdón, gratitud, desapego, lucidez y coraje. Quien cultiva esto en sí está siempre más cerca de la luz, incluso antes de la muerte. Saber que el purgatorio es un estado del alma y no un lugar fijo, cambia completamente nuestra manera de encarar la vida. Kardec trajo esta visión con base en cientos de relatos de espíritus que pasaron por esta etapa y describieron con claridad lo que sintieron, vieron y aprendieron. Esta información no sirve solo para saciar la curiosidad, sino para orientarnos en la construcción de una existencia más consciente. Cada elección, cada pensamiento, cada emoción tiene peso en lo que vendrá después. Y esto no como castigo, sino como consecuencia natural. Si hoy elegimos cultivar paz, compasión y responsabilidad, estamos reduciendo drásticamente las posibilidades de un sufrimiento prolongado después de la muerte. Esta es la verdadera prevención espiritual. Vivir con ligereza moral, con honestidad consigo mismo y con los demás, es el pasaporte más directo para una transición más serena. Y esta preparación no es privilegio de pocos, sino una tarea posible para todos. Por eso, más importante que temer al purgatorio, es entender cómo evitarlo o atravesarlo con conciencia. Kardec jamás habló de un cielo o infierno estático, sino de estados progresivos que reflejan el grado de elevación moral del espíritu. El purgatorio no es el fin, sino un puente, una travesía, y como toda travesía, puede ser larga o corta según nuestra preparación. Las almas que más evolucionan no son las que menos se equivocan, sino las que se equivocan, aprenden, cambian y siguen. Ese es el verdadero mérito espiritual. Y saber esto nos quita el peso de la perfección. No necesitamos ser santos, sino conscientes. No necesitamos tener todas las respuestas, sino cultivar una disposición sincera para aprender. Esta postura nos pone en movimiento,
y donde hay movimiento, no hay estancamiento. El purgatorio solo se convierte en prisión cuando olvidamos que es posible seguir caminando, incluso con dolores y dudas. Es en este punto que volvemos a la vida presente. Lo que usted hace hoy con su tiempo, con sus relaciones, con su conciencia, define mucho más que su presente. Define su futuro espiritual. Y no se trata de vivir con miedo a lo que vendrá, sino de vivir con presencia en el ahora. Kardec nos enseña que cada instante puede ser un ejercicio de elevación. El modo en que tratamos a las personas, cómo lidiamos con los conflictos, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, todo esto construye el paisaje interior que llevaremos con nosotros. Si hay algo que atrapa el alma en el purgatorio, es la falta de responsabilidad sobre la propia existencia. Por eso, vivir con intención, con escucha, con sensibilidad para los propios límites y los de los demás, es un ejercicio que trasciende el cuerpo físico. Es una preparación silenciosa pero poderosa para la verdadera libertad del alma. No importa la edad o la fase de la vida en que se encuentre, nunca es tarde para iniciar un nuevo camino. Mientras estamos encarnados, tenemos a nuestra disposición herramientas preciosas: la reflexión, la elección, el diálogo, el perdón, la transformación personal. Son estas actitudes las que más cuentan cuando el alma se ve ante sí misma. Kardec mostró que no es el tiempo de vida lo que pesa, sino lo que se hace con él. Vivir mecánicamente, sin conciencia, solo acumula pendientes que el espíritu necesitará resolver después. Vivir con presencia, aunque sea en pequeños gestos, ya inicia un proceso de purificación que disminuye la densidad del purgatorio. El alma ligera no es aquella que nunca sufrió, sino la que aprendió con el sufrimiento. El alma libre no es aquella que no se equivoca, sino la que reconoce y elige cambiar. Ese es el verdadero sentido de evolución espiritual. Si llegó hasta aquí, es señal de que busca comprender más profundamente lo que sucede después de la muerte. Esto ya es un signo de madurez espiritual. Pocos tienen el coraje de encarar este tema con seriedad y apertura, pero quien se permite este contacto transforma no solo su visión sobre el más allá, sino también sobre la propia vida. Y este cambio de perspectiva puede ser el punto de partida para una existencia más coherente, más pacífica y más justa consigo y con los demás. El purgatorio deja de ser un misterio aterrador y pasa a ser comprendido como un escalón natural del proceso evolutivo. Un escalón que todos podemos superar con dedicación, conciencia y amor. Por eso, comparta este video con quien ama. Alguien podría estar necesitando exactamente esta claridad para iniciar su propia transformación, aunque sea en silencio, aunque sea discretamente. Y si este contenido le ha parecido significativo, considere suscribirse al canal. Esto no solo nos ayuda a seguir trayendo reflexiones importantes como esta, sino que también fortalece una comunidad de personas que desean evolucionar con lucidez. Allan Kardec nos dejó un legado de enseñanzas accesibles, racionales y profundamente humanas. Y cuantas más personas tengan acceso a este conocimiento, más almas podrán liberarse de sufrimientos innecesarios. El camino espiritual no se construye con milagros, sino con elecciones. Y la elección de informarse, de reflexionar y de aplicar estos principios en el día a día, ya es por sí misma un gran paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que este mensaje siga resonando en su conciencia, guiando sus pasos con más claridad, más compasión y más voluntad de construir un futuro mejor para su alma y para todos a su alrededor.